Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie devant. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Mi nombre es Jessica Esteco y estamos acá en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. En este capítulo número 90 capítulos de Edición de Bolsillo. Y tenemos como siempre a una invitada muy especial. Todos nuestros invitados son especiales. Bienvenida, Joana D'Alessio. Hola, Jessica, gracias por la invitación y felicitaciones por todos los programas. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta. Justo le estaba avisando a los operadores, a Juan Martín, que nos sigue desde el principio, a Lucas, que es el capítulo 90, desde el año 2021 que estamos con este proyecto, así que estoy muy contenta de tenerte acá. ¿Por qué? Porque ¿sabías que sos como un referente de lo que es la industria editorial actual? ¡Wow! Porque yo soy un poco nueva. Claro. Siempre digo eso, que bueno, que igual ya fue pasando el tiempo, pero no hace tanto que me dedico a esto, y no es por ser súper joven, sino porque antes hice otras cosas. Yo vengo de la producción audiovisual. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Bueno. Joana, ¿empezamos Joana y los libros o Joana y la curiosidad? Porque al leer tu bio veo que hay varias cosas que hiciste. Puede ser, ya ni yo me acuerdo, bueno, así que decime vos qué te llamó la atención. El cine, eso, justamente estábamos hablando de eso, de que por ahí muchos editores se dedican a la edición después de tener proyectos. Hay otros que ya nacen sabiendo que van a ser editores, hay otros que en la familia son editores y bueno, como que ya lo tienen adquirido, o libreros, familia de libreros. ¿A vos cuándo te agarra esto de los libros? Pero primero, ¿cuándo te agarra la cuestión del arte, la cuestión del cine? A ver, los libros estaban en mi casa porque mi mamá era y es tremendamente lectora. O sea, una persona que siempre está leyendo, siempre está buscando qué leer. Tiene un libro grande que lee en su casa, un libro chiquito con el que camina y lee por ahí, un libro que lee al atardecer en el balcón. O sea, es como muy, muy lectora, y en mi casa había una biblioteca gigante. Que me acuerdo que una vez por año mi mamá nos invitaba como a ayudarla a ordenarla y a limpiarla, y golpeábamos los libros para sacarle el polvo, y era como que para mí eso en mi infancia es una cosa como muy inolvidable. Y era una época en la que, bueno, supongo que esto que decís, los libros, la curiosidad, va bastante junto. En esa época no existía internet. Uh-huh. Y entonces cuando yo empecé como a ser un poquito adolescente, mi mamá empezó a dar libros de grandes, y claro, ahí como que uno accedía a un montón de información y de historias y de cosas que no estaban en ningún lado. Y bueno, yo me hice bastante lectora, y siempre me quedó como eso, como una parte de mi vida. Uh-huh. Pero cuando terminé el secundario decidí estudiar. Bueno, di varias vueltas, en realidad estudié un poco de sociología, después empecé de filosofía, se ve que estaba ahí, ¿no? Como probando. Y en algún momento empecé a estudiar cine, y ahí algo me pasó como que tuvo que ver, creo, con el trabajo en equipo creativo. Como que me fascinó, y bueno, fui dejando la UBA, me recibí de realizadora cinematográfica, y me dediqué a eso, no sé, durante 15 años, creo. Un montón. No sé exacto los números. Pero está bien, más práctico era, ¿no? Sí, porque además yo estudié dirección, pero me fui volviendo productora con el tiempo, porque bueno, las oportunidades y las cosas que fueron pasando. Y bueno, trabajé en tele, trabajé en publicidad, y después hice varias películas, hice documentales, después hice películas más de autor. Hice una peli que se llama El Campo, con Esbaraglia y Dolores Fonsi. Bueno, fui agarrando oportunidades, te diría, Okay. Como que también tenía que ver con eso. O sea, de repente, yo estudié cine porque amaba el cine, pero lo primero a lo que tuve acceso fue trabajar en televisión y en publicidad. Y mucho no me gustaba, no me interesaba. O sea, era cero de ver televisión y como que no me interesaba,
pero bueno, me interesaba aprender el oficio. Claro. Y estaba siempre tratando de llegar al cine y no encontraba por dónde, ¿viste? Porque es como algo cerrado, difícil, tenés que conocer a alguien. Al final me acuerdo me llamaron para hacer un meritorio en una película de Julia Solomonov que se llama Hermanas. Ujú. Siempre me acuerdo porque fue como, era un amigo de un amigo de un amigo, necesitan a alguien y yo tenía que ir. Y ese necesita a alguien es ya. Ya, el cine es así, es todo ya, es todo perfecto, es todo en un horario, es todo como no te puedes equivocar. Fue una escuela muy interesante para mí, porque hay algo como del detalle, de la obsesión, de la perfección, que lo aprendí trabajando y que después me sirvió también como aplicarlo a otras cosas. Aunque capaz uno se vuelve loco, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Y ahí llegaste al cine. A donde Ahí ya llegué al cine, que era lo que yo quería, y fui meritoria y después conseguí ser ayudante, que es como el asistente del asistente, y después conseguí ser asistente. Y después tuve una oportunidad de armar una pequeña productora con un jefe que había tenido, que estaba en México, y me dijo, no sé qué, pues yo tengo acá trabajo, te mando, o sea, como que él iba a filmar cosas en México y me las mandaba acá para postproducir. Él tenía los clientes. Claro. Y bueno, no sé, viste, armé como algo muy así y eso funcionó un tiempo, después dejó de funcionar, pero ahí conocí a Hernán Belón, que es un director de cine, con quien nos enganchamos mucho trabajando y empezamos a hacer documentales. Qué bueno. Fue como que fui llegando a lo que quería, ¿no? Como de distintos lugares y bueno, ahí hicimos un documental que fue una experiencia espectacular, que es sobre la historia de mi abuela, que se llama Sofía cumple 100 años. Mi abuela es madre de Plaza de Mayo, el hermano de mi papá es desaparecido. Y bueno, en ese momento mi abuela tenía 99 años y era una persona como muy impresionantemente optimista, activa y saludable. Y había algo bastante misterioso en el personaje, ¿no? Porque tenía como esa historia por detrás de la que además ella le hablaba a cualquier persona, le contaba de su hijo, la historia, se te ponía a llorar a los 2 minutos y después se secaba las lágrimas y se ponía a cocinar, se ponía a tejer. Era como una persona muy especial. Y bueno, y se nos ocurrió con Hernán, él estaba, esto es interesante porque después también fue un poco lo que yo hice con los libros. Él estaba muy interesado en esa época, y yo aprendí de él, en el cine de observación, documental de observación, que es o sea, la idea es un poco como que, bueno, pones la cámara y los hechos se desarrollan, ¿no? Sin entrevistas, como... Sin una guía de por ahí. Claro. Lo cual igual, obviamente, uno pone la cámara y cambia, ¿no? No vamos a negar eso, que es como algo evidente, pero bueno, es un poco esta idea de que uno está ahí como observando una realidad que se desarrolla. Bueno, y los libros de vinilo de mi editorial son de no ficción. Digo, creo que yo siempre tuve ahí como de registrar algo, sí. Sí, algo de registrar lo que pasa, como si, sí. Y un interés y una curiosidad por la realidad, más que por la ficción. Qué interesante lo que contás, ¿no? Que esto mismo sí, que me estoy buscaste dando en el cuenta cine. ahora igual que te lo cuento. Sí. No lo había como pensado tan linealmente, ¿no? Pero como que ahí estaba el germen. ¿Y cómo hiciste esto con tu abuela para filmarla? Bueno, me acuerdo, presentamos en el Inca un proyecto, en ese momento se llamaba Sexta Vía, que era como para hacer documentales, después Vía Digital, bueno, ahora ya no existe nada de eso. Y me acuerdo, fue muy gracioso, lo llamaron a Hernán para preguntarle si mi abuela estaba viva. Porque claro, en el proyecto era una mujer de 99 años que iba a cumplir 100, a quien queríamos como filmar, para decirle que nos querían dar el interés. Y bueno, y después hablé con mi abuela, me dijo, no, qué disparate, o sea, qué interés tiene filmarme a mí, me parece una ridiculez, olvídate, no sé qué, papá. Le dije, bueno, vamos a hacer una prueba. Y fui un día a almorzar con ella, prendimos la cámara y tipo, era una especie de actriz nata. Bueno. Que te hacía los chistes, los comentarios, o sea, era como... Bueno, hicimos eso, la filmamos. ¿Durante cuánto tiempo? Y fueron tipo los 6 meses anteriores a que cumpliera 100 años, haciendo sus cosas, o sea, como yendo a comprar la comida, tejiendo, cocinando,
en un almuerzo conmigo. Bueno, yo hacía un poco como alguna especie de entrevista encubierta. Cuando estábamos juntas y charlando, bueno, iba un poco como a la historia, o le decía que me mostrara fotos, pero era tan fácil porque ella le fluía de adentro como el relato. Y además hermoso que te quede ese registro a vos y que puedas hacer algo, una documental artística, ¿no? Sí, fue increíble y además, bueno, es una historia muy triste en mi familia. Y bueno, de alguna manera eso es el arte también muchas veces, ¿no? Como convertir algo triste, difícil en algo hermoso o en algo bello, en algo que uno puede compartir. Y después me acuerdo que mi abuela se cayó y se quebró la cadera, como que tenía 20 días antes de cumplir los 100 años. Es el dramatismo también dentro de la historia. Muy loco, porque yo me acuerdo que fui al sanatorio y pensaba como, o sea, espero que mi abuela se recupere y que esté todo bien, pero esto le conviene mucho a la película. O sea, ya me daba cuenta de eso, ¿viste? Tenía como, claro, porque es como, bueno, está por cumplir los 100 años y de repente se cae, la tienen que operar. Bueno, igual ella como era, salió de la operación, a los 10 días ya estaba caminando como si nada, o sea, una recuperación increíble. Siempre fue como alguien eso, con una salud. Y además a mí me llama mucho la atención, me voy dando cuenta ahora, que voy a cumplir 47 y ya tipo me duelen y me molestan un montón de cosas. Me duele una persona que no se quejaba, ¿no? Como que eso, tenía un carácter, ¿no? Es como si estaba hecha de otra cosa, ¿no? Había algo como... bueno, fue re lindo eso. Y después con Hernán hicimos una peli de ficción. Y después me volqué un poco, hice una peli de ficción más comercial. Y bueno, y después tengo que pasar a otro tema, pero como vos estás ordenando la conversación... No, está bien, pasá el tema que quieras. Te iba a preguntar después eso, ¿no? Como, ¿qué te hace decidir arrancar con los libros? Si hay, debe haber varias causas, ¿no? Y probar este nuevo estilo de editar, ni más ni menos. Sí. Estoy tratando de recordar cómo fue, digamos, que pasó, pero creería que lo primero que pasó fue el nacimiento de mis hijas en el 2010. O sea, en ese momento yo ya había más o menos, tenía como un recorrido. Creo que estaba en la postproducción del campo. Estaba terminando una de las películas que la había filmado embarazada. Sí, ya me acordé. Y bueno, y yo tengo hijas mellizas que ahora tienen 13. Estamos ahí entrando en la adolescencia furiosa. Y bueno, de alguna manera lo que me pasó fue que cuando ellas nacieron y empezaron a crecer y todo lo que yo empecé a vivir en mi experiencia en relación a eso, tenía como una potencia para mí que necesitaba como tomar notas y empecé naturalmente, o sea, porque yo no escribía cuando tenía que presentar algún proyecto en algún lado y siempre tenía como leía mucho y tenía como una facilidad o como una, viste, como hay un cumple y hay que escribir unas palabras y me pedían a mí, era como la de la familia que decían, que lo escriba yo y que escribe bien, pero... Y bueno, y empecé como a hacer algunos registros bueno, cuando empezaron a hablar, que fue como algo increíble, las charlas entre ellas, empecé como a tomar notas y muchas veces eso era como por ahí un mail que le mandaba a mi mamá o a mi papá, ¿viste? Era como que necesitaba compartirlo, hacer un registro y compartirlo, porque no lo podía creer. Y ahí fue mi papá el que me dijo que empezar a escribir. Me acuerdo que nosotros cada tanto almorzamos con mi papá y él siempre trae como una lista de temas que quiere hablar conmigo. Y decía, Johanna, escribir. Tipo 2016 ya era por ahí, y empecé a hacer un taller de escritura con Virginia Cosín, que ahora de hecho es autora y le edité un libro en vinilo que se llama La Pizarra Mágica. Justo ahora estamos armando un taller juntas y empecé a hacer un taller, bueno, que vas una vez por semana y llevas tus notas y tus cosas. ¿Y te sentiste cómoda con eso? Sí, era algo, creo que
yo siempre me sentí una persona tipo muy como esforzada, ¿viste? Como que veía por ahí mis amigas que era como, ay, toca el piano, hace la media luna. Claro. Como gente que tiene como habilidades. Yo nunca me sentí que tenía ninguna habilidad. Siempre fui organizada, trabajadora, estudiosa, esforzada. Hasta ahí. Y de repente era como que en la escritura yo encontraba como que me daba cuenta que algo, no sé, me fluía, algo me resultaba relativamente fácil y salía sin tanto esfuerzo. Si bien obviamente uno siempre escribe, corrige, digo, pero había como algo que me fluía y tenía como unas crónicas, cosas, notas que había tomado que empecé como a convertir en cuentos. Y eso derivó en un libro de relatos que al final fue una novela que publiqué en La Crujía. O sea, pero bueno, lo que pasó ahí... Más o menos, ¿te acordás? Sí, hace 3 años salió, hace no tanto. Pero bueno, en paralelo a que empecé a escribir, empecé a pensar que quería hacer algo que tuviera que ver con los libros, pero que, o sea, yo decía, bueno, escribir nunca va a ser un ingreso que me va a funcionar. ¿Qué puedo hacer que sea un poco más rentable? Y empecé a hablar con gente, que es mi sistema para hacer cosas. Como siempre estoy haciendo cosas nuevas, lo que hago es preguntar y buscar gente, amigos de amigos. Bueno, y me empecé como a reunir con editores, con personas que tenían librerías, con escritores. En ese momento estaba haciendo un taller de poesía con Laura Whitner. Y llegué a la conclusión de que iba a ser una editorial infantil, como un pequeño proyecto de una editorial infantil, porque entendía, según mi research, que los libros infantiles tenían como más movimiento y más ventas. Y además, bueno, en ese momento también tenía hijas chicas y me parecía, si bien no era para nada especialista en literatura infantil, me parecía como algo lindo y estaba como muy preocupada por el avance de las pantallas y pensaba que también, bueno, era algo como que estaba bueno, ¿no? Como poner libros en el mundo y ahí nace Ralenti. Que los primeros 3 libros de Ralenti salen a fin del 2019. Nada, hace muy poquito. Hace poco, sí. Bueno, ¿y cómo empezaste eso? A pensar las primeras publicaciones, a entrar, ¿no? En armar libros, en pensar, en catálogo. Bueno, Ralenti lo hice con una socia. Yo tenía en ese momento una amiga, Violeta Noettinger, que éramos amigas. Y un día le conté que quería tener una editorial infantil y cuando se lo estaba contando me di cuenta que ella era editora infantil. Dije, ¿no lo querés hacer conmigo? Como algo medio que pasaba así como de la nada. Sí. Y ella me dijo, ay, bueno, no sé, me divierte, pero déjame que lo piense. Ella había trabajado mucho tiempo en Random y en Santillana. O sea, lo suyo era la literatura infantil, definitivamente. Lo mío era el arrojo, capaz, ¿no? Como que había ahí una combinación. Y me dijo, bueno, no sé, porque yo tengo un hijo chiquito y todavía quiero tener otro hijo. Y yo le dije, bueno, a mí... Todas esas cuestiones que nos preocupamos las mujeres, ¿no? Sí. ¿No? Que por otro lado pensaba en lo que relatabas antes, ¿no? De esto de ser productora, del filmar y todo, teniendo 2 hijas tan chiquitas también habrá sido una decisión que pesaba, ¿no? El quedarse como un poco más, porque cuando hay que rodar, hay que viajar, hay que estar... Sí, el cine es muy demandante. Y además es, más allá, es solucionar problemas, producir películas. Y después cuando tenés hijos, la vida se vuelve a solucionar problemas, entonces hay un momento en que tenés demasiados problemas. Claro. Y no es que teniendo una editorial no los tenga, pero por lo menos son como otro tipo de problemas un poco más agarrables, ¿no? Como estar filmando una película con 100 personas en medio de la ruta, que si a alguien le pasa algo es mi responsabilidad, ya es algo que no podría manejar en este momento, que me supera. ¿Viste qué pasa? Un poco como que uno... más de joven, bueno, sí, tiene como más, menos miedos y más como, bueno, más libertad. O sea, ahora pienso que me sería muy difícil sostener ese ritmo de trabajo y tener sobre mis espaldas, que es un poco eso en la producción. Bueno, ¿y la convenciste a convencí? Violeta? Dale, le dijiste, vale, ya está, estamos las 2 en la misma. Sí. Vamos. Y ahí fue increíble porque, bueno, con Violeta yo creo que es una de mis relaciones interpersonales más
profundas y sanas y buenas que tengo, porque es como que tenemos un entendimiento y una fluidez, una cosa que para trabajar fue increíble, mucha complementariedad. Y bueno, y ella me dijo, mira, hay muchas editoriales infantiles, si vamos a hacer una editorial infantil, tenemos que encontrar como un nicho, tenemos que encontrar algo para hacer que nos diferencie. Y me dijo, ya que vos venís del cine, aprovechemos tu background y hagamos una editorial. Bueno, y ahí nació un poco la idea de Ralenti, que es una editorial con una impronta visual bastante fuerte, pero sobre todo, lo que caracteriza a todos los libros es que las ilustraciones son parte de la narración. No es solo que son lindas o decorativas o que hay muchas ilustraciones. Es que si vos quitaras las ilustraciones no puedes entender la historia, ¿no? Y dentro de eso hicimos distintas colecciones de libro álbum, de novela ilustrada, y nos especializamos bastante en algo que encontramos como un nicho, que no hay muchas editoriales que lo hagan acá en Argentina, que son principalmente novelas ilustradas. Y esto funciona mucho para chicos, o sea que ya el libro álbum, viste que son esos libros grandes con muchas ilustraciones y poquito texto, ese es como el libro álbum que es para, no sé, ponerle de 2, 3 hasta 4, 5. Y después en general saltás a la novela, un Harry Potter. Claro. Para un chico que ya lee de corrido, que le das un bodoque así y puede leer. Y nosotros agarramos como una edad que por ahí es, no sé, 7, 8, 9, 10, que son chicos que ya quieren leer un poco más. Ya son lectores independientes, se podría decir, entre comillas, porque ya eligen. Pero si le das un libro álbum, es como un libro de bebés, de chiquitos que no les interesa. Y si les das una novela que es puro texto, capaz, bueno, se asustan. Entonces, este tipo de novelas muy ilustradas resultaron muy bien para ese target de edad. Y también, otra cosa que fue una idea de Violeta que para mí fue muy brillante y después yo la tomé para vinilo, que es atraer chicos no tan lectores a la lectura. Claro. Entonces dice, bueno, si el lenguaje visual es su lenguaje, en vez de ir en contra de eso, tomémoslo a favor, incorporémoslo a nuestro lenguaje y hagamos libros que, bueno, que sean visualmente atractivos y que para los chicos sea más fácil como abordarlos, terminarlos. Bueno, y de alguna manera es una idea que yo después tomé para vinilo, para mi otra editorial. Bueno, ¿y vinilo cuándo nace? Ya con un poquito de la experiencia de Ralenti. Bueno, fin del 2019 hacemos los 3 primeros libros de Ralenti con Viole, y lo que pasa ahí es que viene la pandemia. Y entonces mis proyectos audiovisuales quedan como todos medio cancelados, porque poner, no sé, 50 personas en un lugar a filmar era como anti... era como imposible y el proyecto de Ralenti como que empieza a encontrar un eco, ¿no? Esa es una época en la que cierran todo y cierran las cadenas que están en los shoppings y lo que primero abren son las librerías como más de barrio, que bueno, viste que Buenos Aires es la ciudad con más librerías del mundo. Ayer leí ese dato así y me quedé como, o sea, sabía que era una de las que más librerías tenías, pero ayer leí que es la ciudad que más librerías tiene por habitante. Es impresionante. Bueno. Y entonces las librerías de barrio independientes empezaron como a abrir y a llevar libros a las casas. Los libreros, bueno, iban y se encerraban ahí, se ponían el barbijo y te mandaban WhatsApp y te llevaban libros. Y la gente quería comprar libros porque estaba en su casa. Y Ralenti rápidamente fue como difundida como en ese ámbito. Y qué bueno, porque ahí también ya no tenías las ventajas que tienen las editoriales grandes en acaparar la vidriera. Y claro. Todo. Entonces ahí eran todas iguales. Como que había otra circulación, ¿no? Era más como de recomendación, de reconocimiento, Y bueno, yo tenía a través de mis redes también, que siempre fui como muy activa en Twitter, daba todo el tiempo como a conocer lo que estábamos haciendo. Y eso, como que rápidamente la gente se interesó en la editorial. Se pudieron instalar, aprovecharon eso que era por ahí algo desfavorable. Sí, en se algo como una oportunidad. Una oportunidad, buenísimo. Bueno, y seguimos sacando títulos durante el 2020.
Y en algún momento, bueno, no sé, es medio como que no, ni sé cómo se me ocurrió encerrada en mi casa con mis 2 hijas, con un proyecto nuevo que iba a ser otra editorial. Pero bueno, un poco me pasó que yo en esa época estaba terminando de pulir mi novela. Ahí estaba como claro, viendo... todo junto. Sí, todo junto fue. Como escribir, armar una editorial, armar la otra, después escribí otro libro. Estaba terminando de pulir mi novela y estaba también como muy metida en el mundo en general, como de los libros y editorial. Y había desarrollado como un gusto personal por la no ficción. Que bueno, que hablábamos antes de los documentales y de repente me di cuenta, es como algo que me pasó, como si vos te das cuenta que solo salís con chicos rubios o morochos. Yo me di cuenta que solo leía libros de no ficción y que las novelas me habían dejado de interesar. Y se me ocurrió que podía hacer una editorial de libros de no ficción que fueran con una primera colección. En realidad como que el interés primero era la no ficción. Y la idea fue una primer colección de libros pequeños para leer de un tirón. Me encanta esa frase. Sencillos, un relámpago de lectura. Sí, es una Sencillo página, se llama la colección y esa fue como la bajada que se le ocurrió a Mauro. Yo en vinilo trabajo con un editor que es Mauro Libertela. Que bueno, viste que te decía que con Viole me llevo muy bien, con Mauro también. O sea, tuve Pensé que se iba a decir suerte. con Mauro no. A Mauro no lo banco. No lo banco. No, tuve mucha suerte, ¿viste? Porque también tuve otras situaciones de sociedades o de vínculos laborales o no sé qué, que no fueron tan afortunados. Y acá es como que creo que algo que me permitió avanzar rápido y hacer varios libros y tuvo algo que ver, ¿no? Con que fueron como 2 relaciones muy buenas, muy fluidas, de mucho entendimiento. ¿Cuándo empezás a hablar con Mauro como para pensar en vinilo? Y eso debe haber sido... Pues nosotros lanzamos los primeros 4 libros en la FED, que fue en el Parque de la Estación. Que era pandemia. 2021. Sí. Y bueno, entonces en el 2020, ¿no? Empieza como la fantasía. Y bueno, era esta idea de libros chiquitos, también medio libro objeto. Yo, bueno, venía del cine, me gusta el diseño, me gusta libros muy diseñados, muy lindos. Me acuerdo que hablaba con el diseñador, otro golpe de suerte que tuve. La colección la diseñó Max Rompo, que es un diseñador editorial muy, muy creativo, muy capaz. Es muy característico la colección y todo Sí. por los colores Sí. osados. Sí. Diría alguien que no conoce, que no se juega, digamos, por el diseño. Y Sí. tuviste un acompañamiento de todo. Tuve mucha suerte porque Max es muy genial. Me acuerdo que yo le decía, quiero que dé sensación de colección, ¿no? Porque viste que hay editoriales que capaz tienen como distintos estilos dentro de... Yo quería muy claramente que vos los vieras todos juntos y dieran como sensación de colección, que los quisieras agarrar, tocar. Él les hizo una laca, bueno, y propuso esto de los colores vibrantes, como que... ¿Y les gustó a Mauro y a vos? Sí, enseguida. O sea, Sí, yo nunca sí. me voy a olvidar, estaba en el living de mi casa cuando Max me mandó la primer propuesta, que es muy parecida a lo que quedó, que lo miré y me senté así como en el sillón como para que me bajara, porque era lo que yo quería, pero era algo que igual no me había imaginado. Claro, te supo traducir bien. Sí, muy increíble. Muy moderno también, por ahí yo me imaginaba algo más romántico, yo estaba como copada con la botánica, o sea, era como el concepto que yo quería, pero con una resolución muy original y muy moderna que jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Como que fue así como wow. Bueno, vamos a un pequeño corte institucional y después seguimos hablando con Joana sobre sus 2 proyectos editoriales y un montón de preguntas más que tengo para hacerle. BCN Radio, llevando la palabra de la Biblioteca del Congreso a todos los rincones del país. Letras inquietas, inquietantes, indómitas, intrépidas.
Un programa sobre literatura infantil y juvenil con todas las letras, pero ninguna en su lugar. Letras Inquietas, con la conducción de Fabiana Margolis y Gloria Candiotti, y la participación de Claudia Sánchez, Sofía Guerido, María Victoria Ramos y Cristina García Recalde. Todos los viernes de 17 a 18 horas por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos en edición de Bolsillo con Joana, que nos estaba contando sus proyectos, cómo se metió de lleno en esto de editar. Bueno, ahora llegamos 2024, te vi en la feria. Sí, nos vimos en la feria. ¿Y qué novedades tenés este año? Este año, mira, acabamos de salir ahora en agosto con 2 novedades muy fuertes. Nosotros hacemos más o menos, 8 libros por año, y tratamos de apuntamos a un público lo más amplio posible, pero tratamos también de tener variedad en el catálogo y de encontrar como distintos enfoques siempre dentro de la no ficción, más ensayo, más autobiográfico, libros sobre temas. Bueno, ahora tenemos un libro que se llama El libro de las fobias, que son 10 autores hablando de sus fobias. Qué interesante. Sí, te va a gustar, me parece. Bueno, ahí, por ejemplo, escribió Margarita García Roballo, Ariana Harwicz, Santiago Liach, escribió Mauro, que lo convencí, Mauro Libertela. Analía Couceiro. Yo siempre trato, como vengo del cine, siempre trato de acercar algún dramaturgo, bueno, Paula Hernández también, que es directora de cine. Me gusta como hacer esas cruzas y bueno, es el tercer libro en realidad de una serie. Nosotros hicimos primero el libro de las diatribas, después el libro de los elogios, ahora el libro de las fobias. Creo que es como el más interesante. De hecho, en la FED vino mucha gente a buscarlo, y además tiene como fobias inesperadas. Por ejemplo, el de Margarita es fobia a la felicidad, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿de qué me va a hablar? O sea, ¿para dónde va? El de Mauro, fobia a la naturaleza, es muy gracioso. Está buenísimo. Y tenemos otro libro, también salieron los 2 juntos en agosto, que justo lo presentamos ayer, que se llama Carrera de Fondo. La autora es Nadine Lichif, y también es un libro muy potente. Es su historia, que principalmente sobre su separación, que se separa con 2 hijos chiquitos, pero ella tiene una forma de narrar como en fragmentos, en listas, con mucho humor, muy incisiva, muy entretenido, y va como mezclando cosas que escucha, cosas que le dicen, ideas que se le ocurren. Es un libro muy veloz y muy actual, me parece que tiene algo, y que te interpela. Justo ayer en la presentación Mauro contó una pequeña anécdota de que compartimos el libro con algunos libreros, y un librero que lo había leído, que está separado, empezó como a hacer una especie de defensa del personaje del ex marido. Y es como, claro, es un libro que interpela, ¿no? Que te pone a vos en como, alguna posición vas a tomar. Claro, en algún lugar te toca, porque todos tuvimos como alguna separación, alguna historia. Yo creo que, bueno, también en la FED se vendió muchísimo. Es el segundo libro de Nadine. Ella tiene otro libro, Bebé Vampiro, en una editorial que se llama Concreto. No sé si ya la entrevistaste. Todavía no. Estamos ahí. Hoy justo miraba los libros de Concreto. Sí. Tiene muy buenos libros. Tiene un catálogo divino.
bueno, y nada, estoy muy contenta y ya tenemos como programado lo que viene. Septiembre, octubre y noviembre ya tenemos todo cerrado. Es la primera vez que estoy tan adelantada. Siempre estoy un poco como corriendo, cerrando los libros, imprenta, no sé qué. Este año se dio una circunstancia. El principio de año fue muy malo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, tipo las ventas fueron un desastre. Y de repente repuntó. Junio, julio repuntó. La Fed no fue muy bien. Tuvimos también como algunas ventas en clubes de lectura y algunas cosas también, claro, que estuvieron buenas. Y nos reacomodamos. Y después los packs habían hecho, ¿no? También hacemos muchas promociones. Eso está bueno. Creo sí. que es un plus que la gente, que los lectores como que agradecen. Sí, hace como que la gente reconozca también la editorial. Exacto. Por eso, ¿no? Además de que la colección es muy concisa y son los libros chiquitos negros con los colores vibrantes, ¿eh? Tenemos esto como que hacemos totes o algunas como cositas de merchandising, que yo lo empecé a hacer porque me sirve mucho vender en la tienda, por cómo funciona. Yo tengo muy buena relación con mi distribuidor, que es Big Sur. Ayer tuvimos también una reunión bárbara. Tengo muy buena relación con las librerías. Está todo bien, pero cuando vos tenés la inflación que tenés y el sistema de los porcentajes y los tiempos de pago, claro, se empieza como a ser difícil de sostener. Entonces tenés que buscar estrategias las ventas para directas. Bueno, vos te quedás el 100% del precio del libro y el dinero te entra en el momento. Claro. Entonces, si bien es un mercado más chiquito, es un recurso válido, sobre todo en estas épocas. Te suma. Y otro libro que salió el mes pasado, pero que también es bastante fuerte de este año, es un libro sobre Messi, que se llama Ya está. Sí. El autor es José Santamarina, y para mí tiene la particularidad que más allá, si te interesa el fútbol o si te interesa conocer la vida de Messi, José escribe, increíblemente bien, y cuenta la historia mientras va como entrando en áreas que tienen más que ver con el ensayo y con algunas reflexiones, y eso hace la lectura muy apasionante. Es divino ese libro. Buenísimo. Bueno, redes, vamos. Igual ahora tenemos que hacerte el ping-pong así cuando rápido. Quieras. Las redes sociales de Vinilo. Y Vinilo Editora es el Instagram y Ralenti Libros el de Ralenti. Ok, y tienen página las dos editoriales. Y las dos, ahí entras. Exacto, y están las páginas, comprar, están y las todo tiendas. El catálogo, todo hermoso porque tienen identidad distinta. Es más, yo estaba mirando antes de la nota las dos páginas. No las relacionás, pero acá tenemos a la editora de las dos editoriales. Bueno, vamos con acá mis operadores, vamos con el ping-pong de preguntas y respuestas. Empezamos con el Sundoku. Vos, esto podés decir paso, sí, no. Es rápido, es para conocerte un poquito más. Bueno. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que podés leer, así que esa es la primera pregunta. Sí, no, mi mesa de luz es un infierno porque los compro y los voy como acumulando. ¿Lees varios libros a la misma vez? Sí, un desastre. ¿Prestás libros? Sí. Otro desastre. Dicen que no hay que prestar. ¿Tenés libros que te hayan prestado y no hayas devuelto? Sí, pero intento tenerlos todos juntos en un lugar. Fíjate. Para algún día devolverlos. Es una fiesta de ¿a quién? Claro. ¿De quién me llevé esto? ¿Marcás o subrayás los libros? Absolutamente. ¿Sí? Sin ningún problema. Ok. ¿Cuál es el mejor momento y lugar para leer para vos? Yo ahora lo que hago es, cuando mis hijas no están en casa, algún fin de semana que me toca sin hijas, lleno la bañadera, dejo el teléfono en el cuarto y me meto en la bañadera con un libro hasta que me derrito. Hermoso. Vamos a Un gato en la biblioteca, que tiene que ver con cómo está armada tu biblioteca, o cómo fue, si fue mutando, si no. ¿Tenés una biblioteca o más de una biblioteca en tu casa? Tengo varias y me angustia mucho el tema. Es un tema que me pone muy mal porque tengo muy desordenado todo y pendiente todo el tiempo ordenar. Pero tengo los libros que leí cuando era más chica, que todavía los arrastro, libros que nunca leí, que digo, bueno, ya está, no los leí, no los voy a leer. Falta libros, un novedades, orden, libros que me mandan, mis propios libros de la editorial, que a veces llevo algunos para casa y están... Claro. No, un desastre. Falta una organización entonces en algún momento. No hay ninguna... No, hay una bibliotequita en mi cuarto donde tengo bastante mis libros preferidos de la última época, te diría, de los últimos 5 años. Los tengo ahí cerca, duermen conmigo.
Y con esto de las mudanzas y no que uno va, viene, lleva cosas, ¿qué libro no puede faltar en tu biblioteca? Como que, ¿viste cuando uno pone la piedra que inaugura algo? Bueno. Y bastantes libros de Lori Moore, que soy muy fan de ella, y me fui consiguiendo ediciones que estaban descatalogadas, así como buscándolas en Mercado Libre. Hay un libro de Blatty Ríos que son las clases de Eve Uhart, que me encanta y siempre lo recomiendo para quien quiera como aprender a escribir. Y algunos otros libros que tienen que ver sobre el oficio de escribir. Tengo como una sección, porque bueno, como yo aprendí de grande y autoaprendí, leo mucho sobre eso. ¿Edición de lujo o de bolsillo? Bueno, de bolsillo. ¿Libro en formato de papel o digital? No, papel. ¿Lees sí. algo en digital? Tuve una época, porque hacía bici fija, y entonces vos podés como... Lo que tiene de bueno el libro digital es que vos lo apoyás y quedás con las manos libres. Es bueno para eso. Lo demás no me gusta, no entiendo en qué parte del libro estoy, claro. No me gusta. Vamos a la obra maldita, que es la otra cara de la edición, que es lo que sale mal. Y todo. Con respecto a editar, ¿qué inconvenientes se te presentaron y cómo los resolviste? Así que te acuerdes, alguno, no sé. No, me recuerdo cuando hicimos los primeros 4 libros de vinilo, que inauguramos la colección con 4 libros que llevé a la FED, que vinieron mal cortados, con rebanado medio centímetro, siendo que son libros de 16 por 14, claro, chiquitos. Y nada, lloré durante una semana. Yo estaba en el living de mi casa, lloraba y la gente entraba, y ahora me parece como un poco anecdótico, pero las fallas, como es muy común, el sistema de imprimir y armar libros sigue teniendo como muchas partes artesanales, y que vengan con alguna falla es muy común, pero eso me amarga mucho. Ok. Vamos al libro bicentenario que nada, nos está atravesando, o no sabemos mucho, la inteligencia artificial. Sí. ¿Pensás que nos va a afectar como lectores, como editores, o no? ¿Es algo que todavía no investigaste? Yo estuve probando usarla. ¿En alguno de los procesos? Sí, hace re poco, Sí. En realidad tenía que traducir una cosa y recurrí y me llamó la atención lo bien que estaba, me ayudó a armar una carta y después probé corregir algunas cosas. La verdad, todavía no me convence para nada. Me dijeron que la tenés que entrenar, que vos le vas como diciendo. Sí, supuestamente sí, pero bueno, vos ya un poquito probaste, porque hay varios probé. editores me dijeron no, como que no. No está bueno negarse, ¿no? Como Obvio. que hay que ver de qué se trata y entender, Es pero... tan nuevo que eso, ¿no? ¿Viste? Hay distintas posiciones con respecto al tema. Vamos a las 2 últimas preguntas y después vamos a tus favoritos o recomendados. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado para vos? En realidad, qué difícil, nunca está del todo terminado, pero bueno, le hacemos por ahí tipo 3 pasadas con Mauro y después lo ve la correctora y en algún momento es más soltar que sentir que está terminado. Muy buena respuesta. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser editora para vos? Lo mejor, a mí me encanta mi trabajo. O sea, lo mejor es que yo disfruto enormemente de leer, de pensar, de corregir, de pensar un título, de diseñar. O sea, está lleno de procesos que me producen mucho placer y disfrute y donde me siento muy cómoda. Y lo peor, bueno, es difícil capaz ahora en Argentina sostener un proyecto y que sea rentable, que funcione, que fluya, que... Bueno, ahora por ejemplo me pasó que crecieron un poquito los proyectos, pero me está costando... Ahora soy como una especie de administradora de cosas, ¿no? Claro. Y cada vez tengo menos tiempo para editar o para... Claro. Estás más con Claro, otras cuestiones que tienen que ver claro. y sí, y por ahí ese saltito, difícil, ¿no? Que a veces que sí, que no, que me conviene, no me conviene. Sí. Exacto, estoy como ahí en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a los favoritos. Ahí trajiste alguna cosa. Sí. Siempre les mando a hacer tarea a los invitados para que nos recomienden, para que nos cuenten. Libro clásico, ¿qué trajiste? En realidad traje algo que me pareció lindo, que es un libro que se llama El elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki, no sé si lo pronuncié bien,
que es un japonés Sí. que habla sobre la estética, pero desde una mirada, bueno, no occidental. Eso es lo interesante. ¡Qué del bueno! libro. Sí, es increíble. O sea, como que va describiendo, por ejemplo, en un momento tiene todo un capítulo sobre los inodoros y lo importantes que son en Japón, el lugar donde están, lo lindos que son, lo que significa la experiencia de ir al retrete, está traducido así, que me pareció como muy, muy hermoso. ¿Algún libro nuevo? No es tan nuevo, pero no me está gusta Mi bien. cuello de Nora Ephron. Ujú. De hecho, bueno, en realidad es nuevo, editado en Argentina y aún así tiene un par de meses, pero es el último libro que leí que me voló la cabeza. Buenísimo. ¿Una editorial nacional que te guste, que recomiendes? Sí, me gusta mucho una editorial nueva que se llama Bosque Energético, Mira, que publica... no la tenía, ¿eh? Ah. Publica diarios, exclusivamente diarios. Y el primero es uno de mis libros así como de cabecera, Diario Inconsciente de Santi Loza, que me encanta. ¿Una editorial extranjera? Traje Overall, que es una editorial chilena, Ujú. que tienen un diseño muy espectacular y son en general poemas, ensayos, tienen un catálogo muy especial. ¿Y un editor o editora? Pensé en Julia Ariza de Fiordo. Ujú. Me encanta Fiordo y además es una persona que conozco y que ha sido muy generosa conmigo. Yo empecé como más tarde en este negocio y ella siempre yo la conocía de antes Sí. y siempre admiré mucho lo que hacían y ella me ayudó, me dio información, me acompañó. Bueno. Pensé en ella. Bueno, Joana, muchísimas gracias por participar en Edición de Bolsillo. ¿Algo que quieras agregar? Agradecerte, siempre es lindo hablar de lo que uno hace y tener la oportunidad de difundir los libros y las editoriales, así que más que nada eso. Bueno, muchas gracias por participar. Y bueno, yo me despido de este capítulo de Edición de Bolsillo. Síganos en las redes, sigan a BCN Radio. Todos los martes a las 19 se sube un nuevo capítulo de este podcast sobre edición, sobre libros. Así que yo me despido, hasta el próximo capítulo.